Con que quede expresado así ya está bien. Esto se puede desarrollar un poco, pero lo más probable es que quede una cosa más larga de lo que ya tiene. Así que ese quedaría bien ahí. Está. No sé si está lo que querían preguntar sobre eso, sobre ese tema. O sea, si está respondido. Si está, entonces vamos a la consulta anterior que era sobre método de transformación. ¿Algún ejercicio en particular quería sobre la transformación residuo y fracciones simples? Sí, alguno en particular, ¿cuál en particular? 7, 8. Ah, no. Ay, no, se me bloqueó. El C. ¿De residuo? Ah, C por fracciones simples. Ok, es el larguito. Bueno. El C por fracciones simples. Sería la serie 7, ¿no es cierto? El C por fracciones simples es 1 menos E a la menos S sobre S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 al cuadrado. Bueno. Para este problema, en este problema por fracciones simples, podemos el método, así escrito. Así escrito no, porque tenemos una exponencial. Lo primero que tendríamos que aplicar es linealidad. ¿Sí? Distribuimos la fracción y aplicamos linealidad. Va a ser 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 cuadrado. Más, no, perdón, era un menos. Menos E a la menos S sobre S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 al cuadrado. El segundo término, este término,
Fíjense qué es lo que tenemos que aplicar acá. Profe, le consulto, ¿qué ejercicio está haciendo? El C del 7, de la serie 7. ¿Qué dice la linealidad? La linealidad dice que sí. Tenemos dos constantes A y B. Si tenemos una función f de t y su transformada es, tenemos una f de t y su transformada es f de s. Tenemos otra función g de t y su transformada es g de s. Entonces la transformada de A por f de s más B por g de s va a ser igual a A de A por f de t más B por g de t. La transformada quiero. Va a ser igual a A transformada de la f de t más B por la transformada de la g de t. Esto para la transformada. Para la antitransformada va a quedar expresado de otra manera, que es similar. Que la antitransformada de A por f de s más B por g de s va a ser igual a A por f de t más B por g de t. Esa es la propiedad de linealidad. Entonces, si yo aplico linealidad a esta función, voy a tener que la antitransformada de 1 menos e a la menos s sobre s cuadrado por s cuadrado más 4 por s más 2 al cuadrado va a tener que ser igual a la antitransformada de 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 4 por s más 2 cuadrado menos la antitransformada de lo mismo, pero con e a la menos s. Esa es la propiedad de linealidad. Entonces, fíjense que para el segundo miembro, el segundo término, voy a tener que aplicar ¿qué cosa? Voy a tener que aplicar traslación de la imagen o de la función. ¿De la función? De la función. Perfecto. Traslación de la función, porque la exponencial está en la imagen. Pero fíjense que lo que estamos multiplicando la exponencial es el mismo término que la antitransformada que tengo que hacer antes. Ahora, la pregunta es, si yo tengo que antitransformar, después de hacer la traslación, ¿por qué me complican así? Y si lo que yo quiero es solamente en este ejercicio aplicar la propiedad, no la propiedad, sino el método de fracciones simples. Para que se acostumbren a que cuando tenemos la exponencial, tenemos que aplicar la propiedad de traslación. Por eso le hace hacer esto.
que antitransformen el primer término por el método que pide. Y el segundo, que aplica la propiedad de la relación de lo que ya hicieron antes. Solamente esa es la idea. Entonces, voy a borrar todo y voy a dejar solamente lo que voy a transformar, que va a ser este término. Bueno, entonces, ¿qué decía el método de fracciones simples? Primero, necesitamos que f de s esté expresado en la forma p de s sobre q de s, donde p sea polinomio y q sea otro polinomio, pero de grado mayor que el de, al menos en un valor. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Tiene esa forma de esta fracción? Sí. Podemos decir que P de S valga 1 y Q de S valga lo que desarrollemos de acá. S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 cuadrado. La función Q de S es esta. Una vez que desarrollamos, ya vamos a tener el polinomio. Sí, es la misma condición que el desarrollo de Heaviside. Porque el de Heaviside es un caso particular del de fracciones simples, donde las raíces tienen que ser simples. El método de fracciones simples puede ocupar cualquier orden de multiplicidad de las raíces. Cualquier orden de multiplicidad de las raíces, sí. El de Heaviside, el desarrollo de Heaviside, necesita que las raíces sean simples. Necesita que las raíces sean simples. Bien. Entonces, expresemos Q de S como polinomio. ¿Cómo va a ser? Va a ser S cuadrado por... Bueno, voy a desarrollar S cuadrado con S más 4. Me va a quedar S a la cuarta más 4 S cuadrado. Este primero. Por... Y voy a desarrollar el cuadrado del segundo término. Bien, entonces Q de S, voy a escribir acá arriba, casi lo que se ve, empiezo a desarrollar de vuelta. S cuarta por S cuadrado, S a la sexta. S a la cuarta por 2S, 2S a la quinta. Todo es suma, así que le pongo más. Más 4S a la cuarta. Más 4S a la cuarta de nuevo. 4S cuadrado por S cuadrado, 4S a la cuarta. Más 4S cuadrado por 2S, 8S al cubo.
más 4s cuadrado por 4 sería 4 por 4, 16s cuadrado. Entonces, mi polinomio, que ya curiosamente está ordenado, va a ser s a la sexta más 2s a la quinta más 4s a la cuarta más 4s a la cuarta nuevamente serían 8s a la cuarta más 8s al cubo más 16s cuadrado. Esto sirve cuando tengamos que hacer el desarrollo de Gibbs. Si tenemos que hacer el desarrollo de Gibbs. En este caso, no nos sirve para nada, pero queremos ver que Q de S es un polinomio realmente. Lo podemos expresar como polinomio. En este caso no nos sirve porque igual tenemos que poner en A, B, C, D. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Identificamos las raíces. ¿Quiénes son las raíces? Primero tenemos, las raíces son aquellos valores de S que anulan el denominador. Es decir, cuando Q de S es igual a 0. Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando usted desarrolló el cuadrado del binomio, puso s cuadrado más 2s más 4. ¿No sería 4s? No, porque es solamente el desarrollo de este. Es 2, sí, tiene razón, es 4S más 4, sí, exactamente. Ajá, eso me cambió un poco las cosas. Sí, 4S más 4. Bueno, vamos a modificar estos dos términos. Como les dije, ese nos va a servir para el desarrollo de Heaviside si es que tuviéramos, pero en este caso no nos sirve. Entonces, no voy a corregirlo. Porque si no, nos detenemos en cosas que no vamos a usar. Porque solamente les decía que quiero ver que esto tiene forma de polinomio. Entonces, vamos a determinar las raíces. Es cuando Q de S vale 0. Eso quiere decir que S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Eso se da cuando S cuadrado igual a 0 o S cuadrado más 4 igual a 0 o S más 2 al cuadrado igual a 0. De este primer término sacamos que S es igual a 0. Y le voy a llamar S1. Pero que va a tener un orden de multiplicidad igual a 2, porque aparece 2 veces multiplicando. De S cuadrado más 4 yo voy a sacar que S cuadrado igual a menos 4, por lo tanto S igual a más menos 2J. Va a ser S igual a la raíz de menos 4, por lo tanto la raíz de menos 1 me da J, la raíz de 2 más menos 2. Por lo tanto tengo S2 igual a 2J, S3 igual a menos 2J. Ambos con orden de multiplicidad igual a 1. Y del tercer término voy a deducir que S4 es igual a menos 2 ¿Dónde se cortó? ¿En qué parte de la explicación? ¿Dónde es que se cortó? Porque no me di cuenta dónde se cortó. Bueno, volvamos.
queremos determinar las raíces, encontramos que S1 es 0, de multiplicidad 2, S2 va a ser 2j, S3 menos 2j, ambos con orden de multiplicidad 1, S4 igual a menos 2 con orden de multiplicidad 2. Por lo tanto, vamos a necesitar un A, B, C, D. A, B, C y D necesitamos. Bueno, entonces voy a escribir acá arriba donde puse este polinomio fallido, voy a escribir las raíces que tengo. S1 igual a 0, orden de multiplicidad igual a 2. S2 igual a 2j, orden de multiplicidad igual a 1. S3 igual a menos 2j, orden de multiplicidad igual a 1. Y S4 igual a menos 2, orden de multiplicidad igual a 2. Estas son las raíces. Ahora, ¿cómo quedó expresado PDS y QDS? La idea es que podamos expresar FDS como un A0 sobre A0 S menos S1 a la alfa más A1 sobre S menos S1 a la alfa menos 1. Y así. ¿Sí? Los A sub K se van a calcular como 1 sobre M factorial, donde M es el orden de multiplicidad, por el límite, cuando S tiende a S1, para el A sería S1, de la derivada M menos 1, no, de la derivada K menos 1. Y acá está 1 sobre K factorial de la derivada K menos 1 respecto de S K veces de F de S con S menos S1 a la K. Perdón, a la alfa. Acá es alfa. No, respecto a ese K, porque vamos a empezar desde la 0. Entonces va a ser respecto de 0. Ahí está. 1 sobre K factorial por el límite cuando S tiende a S1 de la derivada K decimal respecto de esta veces de F de S por S menos S1 la alfa. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Entonces, tenemos A0. Para S1, van a ser los A. Vamos a tener ¿cuántos A? A0 y A1 nada más. Al ser de orden de multiplicidad 2, tiene que ir hasta el A sub
el orden de multiplicidad menos 1. Entonces, A0 va a ser 1 sobre 0 factorial me da 1. Ya no le voy a poner. Límite cuando S tiende a S1, que es 0, de la derivada 0 respecto de S, 0 veces de f de S, que es 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 al cuadrado. Todo esto por S menos 0 sería en este caso al cuadrado. Entonces S cuadrado se va con S cuadrado. Y como esto es derivada 0 de la función, vamos a poder evaluar directamente lo que nos quedó en 0. Entonces A0 va a valer 1 sobre 0 más 4, 4. Por 0, 2 al cuadrado, 4. 1 sobre 16. ¿Ya está? Este es nuestro A0. Entonces, A0 igual a 1 sobre 6. El A1 va a ser el límite cuando S tiende a S1. Todavía es 1. Todavía es S1. Entonces va a ser cuando S tiende a 0. Pero la derivada va a ser la derivada primera, porque S K igual a 1. Como K es 1, 1 sobre 1 factorial me da 1, sigo sin colocarlo. Entonces esto va de acá la derivada respecto de S. De esa misma función que tenemos ahí. Entonces, evaluamos la derivada. A1 igual al límite cuando S tiende a 0 de la derivada respecto de S de 1 sobre S cuadrado más 4 por S más 2 cuadrado. Evaluamos la derivada. Va a ser el numerador, no, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, que va a ser S cuadrado más 4 al cuadrado por S más 2 al cuadrado. Derivada sobre el cuadrado del denominador. Bueno. Está. Derivo, entonces lo que me quedó acá va a ser la derivada del primero es 2 por S cuadrado más 4 por 2S más 2 por S más 2. Todo sobre S al cuadrado más 4 al cuadrado por S más 2 a la cuarta. Todo esto va a estar evaluado en 0. Todo esto evaluado en 0. Entonces esto me va a dar 0. Y acá tengo un 0. Y acá tengo 0 más 2, 2 por 2, 4. Sobre 0. 4 al cuadrado, 16. Y acá tengo 0 más 2, 2. 16 por 2, 32. Esto me da entonces 1/8. Entonces A1 es igual a 1/8.
Oh, 8 minutos. Podemos hacer S2. Para S2. Vamos a llamarle B. Y vamos a tener solamente B0. ¿Por qué solamente B0? Porque el orden de multiplicidad de S2, que es 2, es 1. Esto va a ser el límite cuando S tiende a 2J. En este caso, ya no va a ser 0. De la derivada 0 respecto de S0 de S, de 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 4 por S más 2 cuadrado, por, y en este caso va a ser S menos 2J. Bien. Entonces, yo lo puedo, S cuadrado más 4, yo lo puedo escribir como S más 2J por S menos 2J. ¿Sí? Entonces, S menos 2J se me va a ir con S menos 2J. Entonces, cuando yo evalúo en 2J, el B0 va a valer 1 sobre 2J al cuadrado menos 4 por 2J más 2J, 4J, por 2 menos 2J, perdón, 2 más 2J al cuadrado. $6. Bueno, entonces, esto va a ser 1 sobre. El J yo lo voy a mandar para arriba. Esto va a ser J. El menos se me va a ir porque yo elevo el J, me va a quedar 16 por 2 por 1 más J al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a J sobre 2 al cuadrado 4, 4 por 16, 64. Y ahora vamos a tener que desarrollar. Va a ser 1 más 2 por el primero por el segundo, 2J. Más el cuadrado del segundo me da menos 1. El 1 con el menos 1 se me va. 2 por 64. 2 por 64, 128. J. J se me va con J. Por lo tanto, B0 es igual a 1 sobre 128. Creo que sí. Al S3 le voy a llamar C. Entonces acá yo tengo C0. Va a ser el límite cuando se tiende, pero a menos 2J. Acá voy a tener más 2J, que se va a ir con este más 2J, y me va a quedar ese menos 2J. Entonces, para el C0, voy a tener 1 sobre menos 2J, todo al cuadrado, me va a quedar menos 4. Porque voy a tener menos, se me va a hacer positivo, 2 al cuadrado 4, J al cuadrado menos 1. Acá voy a tener menos 2J y menos 4J. Un signo menos.
por. Y ahora voy a tener S menos 2J. Entonces ya elevo el J, me va a quedar 4 por 4, 16, menos por menos se hace más, pero con el menos de elevar el J me va a quedar un menos de J sobre 16. Y acá voy a tener un 2 por 1 menos J. Entonces en el denominador voy a tener menos J sobre 2 al cuadrado 4 por 16, 64. Y ahora me va a quedar 1 menos 2J y menos 1 de nuevo, porque va a ser menos al cuadrado, 1, J al cuadrado, menos 1. Entonces acá tengo menos J sobre 64 por menos 2J. Menos con menos se hace más, 64 por 2, 128, J. J se me va con J, me queda 1 sobre 128. Bien. ¿Esta está ahí? Corto y volvemos. Corto y volvemos. Y ahora lo que resta es antitransformar esta función. A 32, 48, a ver, ¿cuánto daba? 10 más 32, 6 más 2, 8, 3 más 1, 4, 48. 48. Ahora, si de acá salía 40, ahí ya habría que revisar. Sí, de acá salía 40. No van a tener cosas tan complicadas como esta, no suelen salir. No solemos poner eso. Y además, hay métodos mejores que este para resolverlo. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que queda es antitransformar esta función. Va a quedar. Esta es la parte más sencilla acá. La f de t va a ser igual a 1 sobre 16. La antitransformada de 1 sobre s cuadrado es t. Más 1 sobre 8. La antitransformada de 1 sobre s es 1. Más 1 sobre 128. La antitransformada de 1 sobre s menos 2j es e a la menos 2j por t. Podemos ir al manual de tablas, si no nos acordamos, y utilizar para los dos. ¿Sí? En el manual de tablas, ya para facilitar, podemos utilizar la propiedad de traslación de la imagen. ¿Sí? F de S menos A igual a I a la A por T por F de T. Entonces, acá, S menos A, E a la A por T, por lo tanto tendría que haber sido más. Luego tenemos más 1 sobre 128 por E a la menos 2JT más 1 sobre 32 por
La antitransformada de 1 sobre ese cuadrado es t. Si yo lo traslado, va a quedar t por e a la menos 2 por t. Más 48 sobre 128 ¿le dio 3 sobre 64 y 48 sobre 120 sobre 1024? Puede ser. Tres sobre 64, sí. Gracias por el aviso. 3 sobre 64. Por e a la 2 por t. No, perdón, e a la menos 2 por t. Ahí está. Y lo único que quedaría es que esto se puede juntar en un coseno. O sea, 1 sobre 64 por coseno de 2t. Y ahí termina. No al revés, simplificando 3 sobre 64 queda 48 sobre 1024, no, es al revés. Simplificando el 48 sobre 1024 queda 3 sobre 64. Sí. Y ahí quedaría entonces terminado el ejercicio. Esta va a ser la antitransformada de esta función. En realidad, no quedaría el ejercicio terminado, quedaría terminado la antitransformada de este término. Ahora lo que nos quedaría es desplazar todo esto. Simplemente lo tendríamos que reemplazar por t menos 1 e a la j a la 2j t menos 1 e a la menos 2j t menos 1, 1 sobre 32 t menos 1 por e a la menos 2 t menos 1, más 3 sobre 64 e a la menos 2 t menos 1, todo eso multiplicando por la Heaviside de t menos 1, y le sumamos este término. No, nunca les doy cosas tan largas. Ni siquiera estoy seguro, puede haber habido algún error ahí en las derivadas. Sí, exactamente. Queda ese término, los términos derivados. En realidad menos por este signo. Menos los mismos términos. Mañana no va a ser consulta. Mañana va a ser más bien los ejercicios del parcial. Eso primero, como prioridad. Después, si queda tiempo, si quieren, va a haber consulta. Sí, a las 15, como siempre. Como siempre que no sea jueves. Bien. ¿Está? Creo que no me alcanzaría el pizarrón para escribir el resultado completo de eso. Bueno. El martes empezaríamos con ecuaciones diferenciales. Recuerden que el 23 sería el parcial, 30
y después el 7. Y lo que está quedando son 2 guías que se hacen en una sola clase, que son de ecuaciones diferenciales, utilizando este método, y el del operador D, diferenciales por operador D. Esos son los puntos 5 y 6. Bien. ¿Algo más? ¿O dejamos acá ya para mañana o directamente el martes, los que quieran, los que no quieran esta mañana?